Hola y bienvenidos a otro episodio de Calle Nuevo Profe. Estamos de vuelta. Es un placer verte, Martín. Lo siento, sí, es un placer verte de nuevo. Sí, no te he visto en mucho tiempo, al menos hace 10 minutos. No deberías decir eso, entonces la gente va a pensar que esto es todo lo que hacemos. Sí, tienes razón, está bien, no importa, entonces continúa. Bien, antes de comenzar, pidamos al Señor que bendiga la discusión nuevamente. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por reunirnos nuevamente en un mundo que se dirige rápidamente hacia el final. Por favor, ilumina nuestras mentes y dirige la discusión para glorificar tu nombre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, hemos titulado este Desolado. Ahora, la última vez hablamos sobre el sello de Dios, o la marca de la bestia, o qué es la marca de Caín, ¿cierto? Y vimos todos esos problemas y ciertas teologías y ciertas acciones de las personas en el mundo y de la iglesia de Dios que pueden llevar al punto en que Dios los declare desolados. Ese es un estado muy triste. Un estado muy triste. Sucedió varias veces. Su casa quedó desolada, totalmente vacía. ¿Vacía de qué? Del Espíritu de Dios. Algo terrible debe estar sucediendo. ¿Qué significa desolada? Lo analizaremos porque necesitamos comprender el problema en relación con lo que está sucediendo en el mundo. Dijimos que lo analizaríamos un poco más desde un punto de vista teológico y luego podríamos reflexionar sobre lo que sucederá en la historia. Sí, podemos colocarlo en el contexto profético. Sí, porque si no lo contextualizamos en las escrituras, perderemos el punto. Entonces son solo noticias. Sí, y lo último que queremos es ser una agencia de noticias. Conocidos como agencia de noticias, aunque las noticias sean interesantes en lo que respecta a la profecía. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ahora, si fueras el versículo paralelo que no pusimos aquí en el Evangelio de Lucas, entonces se leería lo mismo sobre la abominación desoladora, etcétera, etcétera. Y dice que cuando veas los ejércitos rodeando Jerusalén, esos son los ejércitos de Roma. La Jerusalén literal fue destruida por Roma pagana literal. Ahora, en un escenario del fin de los tiempos, esta abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel no serán los ejércitos de la Roma pagana, sino que deben ser ejércitos de aquellos que empuñan el signo de Anu. Sí, También es Roma, pero en forma papal. sí, con un manto de piedad. Sí, y este signo de Anu fue transferido para actuar en nombre de esta primera bestia. Y hablamos de eso en nuestra última discusión. Así que cuando veo este ejército, esta estructura de poder que forzará al mundo, y lo veo desarrollarse, y lo veo dejando su huella romana por líderes que se ponen signos de la ceniza y de sumisión a este sistema romano. En otras palabras, cuando la iglesia y el Estado se unen y el Estado está retratando los aspectos de una religión en particular, entonces debemos empezar a preocuparnos por la abominación desoladora. Entonces, ¿qué es esta abominación desoladora? Obviamente debe referirse a la marca de la bestia, porque después de la marca de la bestia viene la desolación, la destrucción. Así que no puede ser otra cosa. Entonces, una vez que se ha aplicado la marca de la bestia, entonces viene la desolación y la destrucción. Pero para que se aplique la marca de la bestia, primero debe venir una desolación mental. Sí, un alejamiento de Dios. Sí,
Porque ¿por qué lo aceptarías si no tienes la mentalidad correcta o la mentalidad incorrecta? Entonces, Martín, todo este panorama se vuelve muy interesante. Entonces, cuando la antigüedad en el año 70 después de Cristo vieron a los ejércitos de pie en el lugar santo, entonces tuviste que ir a estudiar el libro de Daniel. Sí, el sitio del primer ejército fue antes del año 70 después de Cristo. Sí, Fue entonces cuando supieron bien, ahora deben estudiar a los profetas. y luego hubo un segundo sitio, y porque habían estudiado el libro de Daniel, sabían lo que estaba pasando. Así que habría estos intentos de tomar el control. Entonces, Martín, cuando ves que esto sucede, entonces estudie su Biblia y estudie el libro de Daniel. Dios, él deliberadamente, específicamente, apuntó al libro de Daniel. Es realmente importante darse cuenta de que debes estudiarlo ahora, como tuvieron que estudiarlo antes del segundo, porque entonces era demasiado tarde. Correcto. Ahora bien, es interesante que Marcos también usa esta terminología. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no se debe estar, eso es muy interesante. Así que allí estaba el lugar santo, ahora está donde no debe estar. No debería estar allí. No debería estar allí. La iglesia y el Estado deberían estar separados. No deberían tener a Roma y de ambos, lo secular y lo espiritual, tener uno, como dice la Universidad de Georgetown que debería. Esa espada que se empuña. Correcto. El que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Así que todo esto es muy interesante. Tenemos que comparar lo que sucedió entonces y lo que está sucediendo ahora. ¿No es casi también como sal de ella, pueblo mío? Oh, absolutamente. Corre por tu vida. La oración de Cristo no es solo por aquellos que entonces eran sus discípulos, sino por todos los que creerán en Él a través de las palabras de sus discípulos. Incluso hasta el fin del mundo, Jesús estaba a punto de entregar su vida para traer vida e inmortalidad a la luz. En medio de sus sufrimientos y rechazo diario, Cristo mira hacia el futuro 2000 años después, hacia su iglesia en los últimos días. Esto es casi como una profecía de que solo tomará 2000 años desde el tiempo de Cristo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, ¿sí? Bueno, no está escrito aproximadamente 2400 años. No. Entonces el Señor ha tenido una iglesia desde ese día a través de todos los escenarios cambiantes del tiempo hasta el día de hoy. La oración de Cristo nos presenta una iglesia modelo. Deben estar en unidad unos con otros y con Dios. Cuando los creyentes se unan a Cristo, la vid viva, son uno con Cristo, llenos de simpatía, ternura y amor. Que cada alma haga eco de esa oración en mente, en petición, en exhortación, para que sean uno como Cristo es uno con el Padre, y trabajen para este fin. En lugar de volver las armas de guerra contra aquellos dentro de nuestras propias filas, que se vuelvan contra los enemigos de Dios y la verdad. Entonces, Martín, el mensaje que tiene que ir por el mundo, al mundo, no es un mensaje para golpear a la iglesia que guarda los mandamientos y se aferra al testimonio, sino uno que advierte al mundo para que puedan salir de ella, mi pueblo. Es como mencionaste en un episodio anterior, los centinelas en los muros de Sión no deben mirar hacia adentro, No, deben mirar hacia afuera. deberían tener binoculares muy potentes y deberían estar observando lo que sucede afuera para advertir a la gente que no debe seguir estos asuntos. Así que no debemos estar sobre las iglesias para mantenerlas a flote. Se supone que debemos predicar los mensajes de los 3 ángeles. Jesús declaró a los discípulos que escuchaban los juicios que caerían sobre el Israel apóstata. Ahora, recuerda que eso es un tipo de lo que sucederá al final, porque Mateo 24 es una profecía del fin del tiempo y especialmente la venganza retributiva que vendría sobre ellos por su rechazo y crucifixión del Mesías.
Este es el problema. Las señales inconfundibles precederían el terrible clímax. La hora temida llegaría repentina y rápidamente. El Salvador advirtió a sus seguidores: por tanto, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lea entienda, y quien esté en Judea, que huya a las montañas, citando a Mateo y Lucas. Cuando el estandarte idólatra de los romanos fuese colocado en el suelo santo, donde Marcos dijo, donde no deben estar, que se extendía varios estadios fuera de la muralla de la ciudad, entonces los seguidores de Cristo debían encontrar seguridad en la huida. Cuando se viera la señal de advertencia, quienes escaparan no debían demorarse. En toda la tierra de Judea, así como en la propia Jerusalén, la señal de huida debía obedecerse de inmediato. Quien esté en la azotea no debe bajar a su casa ni siquiera para salvar sus tesoros más preciados. Quienes trabajaban en los campos o viñedos no debían demorarse en regresar a sus prendas por sus prendas exteriores, que habían dejado a un lado mientras trabajaban arduamente en el calor del día. No debían dudar ni un momento, a menos que quisieran estar envueltos en la destrucción general. Yo creo que estamos viviendo entre dos asedios. Yo también lo creo. Ya hubo un intento de introducir una legislación y la legislación dominical en la ley de Blair, y ahora estamos esperando el segundo asedio. Este es el momento en el que hay que advertir a la gente. Hay que tener los binoculares puestos y hay que ver si ese ejército romano se acerca incluso a las filas y al corazón de la iglesia. Donde no debería estar. No debería estar allí. La sangre de Cristo y de los discípulos a quienes habían condenado a muerte cayó sobre ellos, sobre los judíos. Hablando de ellos como nación, Martín, no como individuos, porque miles de judíos recibieron al Mesías y terribles juicios fueron a los que los visitaron. La maldición de Dios los siguió y fueron los objeto de burla y escarnio para los paganos y los cristianos. Y luego bajemos aquí. Algunos aún verán que la profecía se ha cumplido sobre ellos y recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado de su nación al rechazar a Jesús y crucificarlo. Algunos judíos se convertirán. Eso está sucediendo todo el tiempo. Pero como nación están abandonados para siempre por Dios. Cuando Jesús dijo, vuestra casa os es dejada desierta, no lo dijo por un tiempo. No lo dijo por un tiempo. No dijo eso. Y no debía mantener como el pueblo que representaba a Dios porque habían rechazado al Mesías. La iglesia cristiana, que en sus primeros años estaba compuesta únicamente por judíos, o prácticamente solo por judíos, eran los únicos que debían llevar adelante el mensaje de salvación. Ese mismo mensaje que comenzó en el Edén. Correcto. Nunca cambió. Pero como nación, Dios los abandonó para siempre. Si niegas al Mesías, has perdido el punto. Has perdido el punto. Entonces, Martín, la casa y el templo fueron destruidos y desolados. Entonces, el Papa aquí, que está orando en el muro de los lamentos, en realidad simboliza que quiere una resurrección del templo. Pero Pablo dice claramente que la iglesia se ha convertido en el templo del Dios viviente. Sí, y no quedará piedra sobre piedra. Sí, y ese hombre se considerará un Dios en la tierra e intentará sentarse en esa iglesia pretendiendo ser Dios, haciendo reglas, rompiendo el sello de Dios y poniendo su propio sello en el lugar. Hay un representante. Aquí hay una cita del Israel de Dios, de Palmer Robertson, sobre el Israel de Dios. Afirma que el reconocimiento de un pueblo distintivo, que son los receptores de las bendiciones redentoras de Dios, y sin embargo, tienen una existencia separada de la iglesia de Jesucristo, crea problemas teológicos insuperables. Jesucristo tiene un solo cuerpo,
y una sola novia, no dos. Un solo pueblo que Él reclama como suyo, que es el verdadero Israel de Dios. Este pueblo está formado por judíos y gentiles que creen en Jesús, que Jesús es el Mesías prometido. Así que no soy el único que dice eso. Martín, este ha sido el lema de los reformadores desde sus inicios. Ahí lo tienes. Así que Martín Lutero, cuando habla de Gálatas 6:16, dice sobre el Israel de Dios. Aquí Pablo ataca a los falsos apóstoles y los judíos que se jactaban de sus padres, su elección, la ley, etc. Es como si estuviera diciendo que el Israel de Dios no son los descendientes físicos de Abraham, Isaac e Israel, sino aquellos que con Abraham el creyente creen en las promesas de Dios, ahora reveladas en Cristo. Ya sean judíos o gentiles. ¿No está diciendo exactamente lo mismo? ¿No está diciendo exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. Así que, Martín, ¿podemos tener dos organizaciones viviendo lado a lado, ambas afirmando ser representantes de Dios y pueblo en esta tierra? Los que aceptan al Mesías y los que lo rechacen no tiene ningún sentido. No, no si afirman ser ambos de Dios. No. Así que cuando leemos que como nación están abandonados para siempre por Dios, entonces debemos leer por qué rechazaron al Mesías. No lo han aceptado. Así es. Y si dicen que están esperando el Mesías ahora, deja muy claro que no es a Jesús a quien están esperando. De hecho, su Talmud dice algunas cosas muy terribles sobre Jesús y lo que está pasando. No vayamos por ahí. Entonces, cuando quieren construir el tercer templo, Martín, ¿no es eso una blasfemia? Por completo, eso es echar a Jesús por completo. Eso es negar totalmente a Jesús. Ahora quedaron desolados porque rechazaron al Mesías y sus enseñanzas. Cuando la iglesia cristiana siga el ejemplo, ¿no quedarán también desolados? Oh, seguro. Entonces, Martín, nos dijeron que la bestia del Apocalipsis, del cual tenemos agnosia, dijo que era el sistema católico romano. Lo mismo se aplica aquí. No se trata de los judíos de los que estás hablando, sino de ellos como sistema, como nación, y el catolicismo como sistema y como nación. Porque están calificados como nación, que tienen ciertos problemas que hacen que su casa quede desolada. Sí, las enseñanzas, las doctrinas y todo eso. Así que veamos cuál era su problema. Bueno, cuando vas a Apocalipsis 13, versículos 5 y 6, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Así que obviamente era un poder blasfemo. Contra Dios. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, acabamos de leer en el último episodio que hicimos que él dijo que estaba por encima de la Biblia, ¿verdad? Esa es una declaración blasfema. Y luego el versículo 6 nos dice de qué se trata su blasfemia. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Ese es su carácter. Y su carácter está encarnado en la ley y eso debe estar sellado en tu frente, ¿verdad? Entonces blasfema contra la ley de Dios, que representa el carácter de Dios. Un pequeño estudio bíblico mostrará que el carácter y los atributos de Cristo son idénticos a los de la ley y de su tabernáculo. Su iglesia. ¿Cómo blasfemas un tabernáculo? Básicamente el tabernáculo era el templo porque primero era una tienda y luego fue construido como templo. Entonces, ¿qué representaba el tabernáculo? Representaba la tipología de la salvación. Bien, sí. La expiación. Correcto. Entonces, si tienes esta imagen aquí del tabernáculo, entonces entrabas por la puerta y Cristo decía que Él era la puerta. Eras confrontado por el altar del holocausto y había un cordero que debía ser sacrificado y tenías que confesar tus pecados
colocar tus manos sobre el cordero y luego era sacrificado, y eso representaba a Jesucristo, quien pagó el precio por ti y se convirtió en el cordero sacrificial. Cuando entrabas por la puerta, estabas cubierto y rodeado por esa pared de lino blanco que representa la justicia que es de Cristo. Esa es la justificación. Así que aceptaste la justificación por la fe. Fuiste lavado en este trabajo por los lavamientos del nuevo nacimiento. Luego entrabas al lugar santo donde recibías instrucción sobre la luz del mundo. El candelero que es la palabra de Dios. Alimentado por el aceite que es el Espíritu Santo. Estabas bañado en el pan de su presencia. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esa es la palabra de Dios. La estás internalizando y mirabas el altar del incienso donde Cristo estaba mediando en tu nombre, y al otro lado, en el lugar santísimo, estaba el arca con los 10 mandamientos y el propiciatorio. Así que ese era el plan de salvación. Aceptaste a Cristo como tu Salvador. Estás cubierto por la justicia de Cristo. El Cordero sacrificial murió por ti. Confiesas tus pecados. Él paga el precio por ti, te lava, te santifica a través de la inmersión de su palabra, llegando a estar en armonía con sus principios, internalizándolos, aceptando su mediación, agradeciéndole por ser el propiciatorio, protegiéndote de la condenación de la ley, y regresas a la armonía con sus requisitos. Vete y no peques más. Ese era el plan. Ese era el plan de salvación. Es como escribirlo en tu frente y en tu mano, implementándolo. Correcto. Entonces, cuando blasfema contra el tabernáculo, entonces de alguna manera debe cambiar lo que sucede aquí, en este tabernáculo. Por ejemplo, dice, bueno, no puedes ir directamente a Cristo porque la doctrina católica dice que cuando vas directamente a Cristo, solo puedes ir allí con temor y temblor, así que tienes que invocar la mediación de María y los santos para hacerlo en tu nombre. ¿Es eso cambiar el tabernáculo? Completamente. Él dice que no hay expiación. Jesús nunca murió por ti. Murió como un acto de obediencia. Pero Él no murió por ti y todavía tienes que pagar el precio de ti mismo en el purgatorio. Vas a quemar ese precio que debes. Pero ¿eso no niega el tabernáculo aquí? Con seguridad. Y luego dice que tienes que obedecer auténticas enseñanzas de la iglesia y sus leyes, o serás un hereje y estarás desobedeciendo. Así que eso significa que no necesitas la palabra. Necesitas las enseñanzas de la iglesia, que es la tradición y el pan de la presencia. Él te da una hostia, un sacrificio repetido. Eso es lo que está sucediendo aquí. En otras palabras, no por un sacrificio Él ha hecho perfecto para siempre, sino por un sacrificio perpetuo, y Él cambió la ley. Y Él no es el propiciatorio después de todo, porque tienes que venir a Él con temor y temblor. Martín, ¿no blasfema el tabernáculo? Completamente. Y también tienes que pasar por un humano, no por Jesús, para hacer todo esto. Y luego blasfema a los que moran en el cielo. Bueno, Martín, ese es Dios y esos son los ángeles. Bueno, Él representa a los ángeles como pequeños bebés gordos volando por ahí. Eso es bastante horrible. Y dice que Jesús fue un ser generado. Sí, el Padre lo generó. El Padre lo generó y los dos juntos sopló el Espíritu Santo a la existencia. Pero en Él había vida no prestada, no derivada. Sí. Él tenía vida dentro de sí mismo. ¿No es eso blasfemar contra Dios? Con seguridad. Entonces, Martín, si niegas la forma en que fuiste salvo a través de la sangre del Cordero, entonces estás negando el principio de la justificación. Sí. Ahora, Martín, ¿no es eso rechazar al Mesías? Por completo, porque entonces lo estás haciendo. Eso es lo que hizo Caín. Bien, entonces veamos la teología de Martín Lutero. Esta y roca firme que llamamos la doctrina de la justificación, Lutero insistió en que es el artículo principal de toda la doctrina cristiana que comprende el entendimiento de toda piedad. Si lo desechas, has rechazado al Mesías. Podrías llamar a tu Dios por ese nombre, pero si niegas la justificación y pones las obras de Caín en lugar de las obras de Abel,
entonces recibes otra marca. Así que, para la tradición luterana, la doctrina de la salvación solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, es el principio material sobre el que descansan todas las demás enseñanzas. Niegas eso, niegas el tabernáculo. Así que aquí hay otra cita del libro Fe y Obras que dice: sea hecho claro y manifiesto que no es posible mediante mérito de la criatura realizar cosa alguna en favor de nuestra posición delante de Dios o de la dádiva de Dios por nosotros. No hay nada que pueda hacer para ser salvo. Si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación, entonces el Creador estaría obligado ante la criatura. En este punto, la falsedad tiene una oportunidad de ser aceptada como verdad. Si algún hombre puede merecer la salvación por algo que pueda hacer, entonces está en la misma posición del católico que cumple penitencia por sus pecados. La salvación, en tal caso, es en cierto modo una obligación que puede ganarse como un sueldo. Así que, Martín, este es el problema principal. Vimos que el antiguo Israel rechazó al Mesías y su casa quedó desolada. Cualquier organización que continúe rechazándolo como el Mesías, está desolada. Está desolada. Así es. No hay nada. Ahora bien, ¿qué pasa con la iglesia que lo acepta? Puedes seguir el mismo camino. Si cambian sus principios de cualquier forma con respecto a esto, entonces están haciendo lo mismo, solo que en un nivel más sutil, quedan desolados. ¿No es así? Con seguridad, si te alineas con esto de cualquier manera, quedarás desolado. Desolado. ¿Quieres estar desolado, desprovisto del Espíritu de Dios? Definitivamente no. Así que asegurémonos de quién fue maldecido en el Concilio de Trento. Bueno, aquí lo tenemos. Este es su escrito. Cualquiera que diga que los pecadores son justificados solo por la fe, en el sentido de que no se requiere nada más para cooperar y obtener la gracia de la justificación, sea anatema. Así que si dices que solo por la expiación de Cristo eres salvo, entonces eres un anatema. Porque dicen, no, tienes que hacerlo a la manera de Caín. Tienes que traer tus propias obras. Tienes que hacer tus propias obras. ¿Puedes ver por qué tuvimos que hablar de la marca de Caín en el último episodio? Tienes que dejarlo muy claro. Y esto es algo muy peligroso de hacer porque en esto también tienes algo que puedes hacer para alcanzar esta justificación. Y cualquiera que diga que los pecadores son justificados por la sola imputación de la justicia de Cristo o por la sola remisión de los pecados sin la caridad que es derramada en los corazones por el Espíritu Santo, sin la gracia infundida, sea un anatema. Martín, esto es tan contrario a las Escrituras. Así que esto es lo opuesto al protestantismo. Sí, porque esto quita la plenitud que Cristo está haciendo por ti. Pero ¿qué pasa con la presente proclamación conjunta sobre la justificación, donde dicen solo por gracia a través de las obras salvadoras de Cristo, lo cual es totalmente erróneo? Ya comenzó en 1999 y todos se han adherido a eso. Solo por fe a través de su sangre expiatoria. Así es. Así que es una forma retorcida de hacer que la gente acepte la ofrenda de Caín. Así que el punto de partida oficial del Vaticano es el hombre mismo, en otras palabras, no Cristo. Esto viene del documento del Vaticano II, Gaudium et Spes. Es el hombre mismo quien debe ser salvado. Es la humanidad que debe ser renovada. Es el hombre. Por lo tanto, la clave de esta discusión, ¿sabes, Martín? Quiero enfermarme porque si mi salvación depende del hombre, mejor lo olvido. No, porque esto es exactamente la teología de Caín. Esta es la teología de Caín. El hombre considerado completo e íntegro. ¿Dónde está Jesús en esto? Con cuerpo y alma, corazón y conciencia, mente y voluntad. Esta es la razón por la cual este sagrado sínodo proclama el noble destino del hombre y afirma un elemento de lo divino en él. Esa es blasfemia.
Ofrece cooperar sin reservas con la humanidad para fomentar un sentido de hermandad que corresponde a su destino. Martín, esto es una negación a todo el evangelio de la justificación. Es una premisa terrible. Es una premisa terrible. Se está deshaciendo completamente de Cristo. Así que en el sistema romano, la casa está desolada por mucho tiempo. Sí, entonces ahora, Ella ha caído porque dice en su frente la madre de rameras, Babilonia. sí, caído. Entonces ella ha caído. Pero ¿qué pasa con el protestantismo? Entonces, ¿cuál es el entendimiento católico romano de la justificación? Esto viene del catholic.com, su enciclopedia. Justificación. Está cuidadosamente escrita por la transformación del pecador de la injusticia a la santidad y adopción de Dios. Martín, ¿eso no es justificación? No, Porque nunca eres hecho santo. Solo tienes una santidad imputada. Tienes una justicia ajena que te ha sido concedida por Cristo. Nunca en las Escrituras eres hecho santo. y vuelves al propiciatorio. Correcto. Es la única manera en que puedes ser santo, si quieres ponerlo así, es cuando la misericordia está arriba. Y esa es la justicia de Cristo. Es una justicia imputada. Pero dijeron que si dices que es una justicia imputada, entonces eres un anatema. ¿Está bien? Luego dicen que denota la transformación del pecador de un estado de injusticia a un estado de santidad y adopción de Dios. Esto es totalmente lo opuesto a lo que dicen las Escrituras. Vamos a las Escrituras para asegurarnos. Así que vayamos por contraste a Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Pablo aquí un anatema? Según ellos, sí, Debe serlo, ¿cierto? sí, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es un anatema? sí, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído por Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Es él un anatema? completamente. Martín, ¿nos hemos vuelto locos o se ha vuelto loco el mundo? El mundo, quiero decir, se han tragado toda esta teología de Caín, porque el problema también aquí es que de nuevo, de Jesús, la fe de Jesucristo. Correcto. Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal. Está hablando de Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, sin obras, ¿cierto? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. La justicia podría ser lo que se lee. Imputa. ¿Qué dijeron si dices que tu justicia es imputada? Eres un anatema. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Martín, ¿la casa está desolada? Seguro. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Pablo es un hereje. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. No es de extrañar que el libro de Romanos fuera una joya en manos de Martín Lutero. Pero también no es de extrañar que esté escrito para Roma. Ese es un muy buen punto. Gracias por eso. No es de extrañar que después de ver esta dicotomía y esta discordancia de pensamiento, Martín Lutero llegó a la conclusión de que la mujer que montaba la bestia no era otra que el Papa, y los reyes estaban dando obediencia al sistema en lugar de a Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo llamó? Dijo, nada más que el reino de Babilonia y el mismísimo anticristo, porque ¿quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición sino aquel que por su enseñanza y sus ordenanzas aumenta el pecado y la perdición de las almas en la iglesia, mientras se sienta en la iglesia como si fuera Dios?
Todas estas condiciones ya se han cumplido por muchas eras por la tiranía papal. Eso es lo que concluyó Martín Lutero. Y como no han cambiado esa doctrina, no tengo más remedio que estar de acuerdo con él. No pueden. No puede haber ningún otro. Aquí está la historia de la Reforma por Aubigné. Y dice, Lutero demostró por las revelaciones de Daniel y Juan, este es Apocalipsis, por las epístolas de Pablo y Pedro y Judas, de que el reino del anticristo predicho y descrito en la Biblia fue el papado. Él no lo sugirió, lo demostró y todo el pueblo dijo amén. Un terror santo se apoderó de sus almas. Era el anticristo a quien vieron sentado en el trono pontificio. Esta nueva idea, que derivó mayor fuerza de las descripciones proféticas lanzadas por Lutero en medio de sus contemporáneos, infligió el golpe más terrible a Roma. Si esos días no se hubieran acortado, nadie sobreviviría. Así que Dios, en su misericordia, infligió este terrible golpe a Roma, pero tomó otros pocos siglos para quitarle su poder temporal. O eso parecía. Todavía lo eran. Simplemente pasó a la clandestinidad y ahora está apareciendo en los Estados Unidos de América. Muy bien, entonces todos estaban de acuerdo, pero ahora nadie está de acuerdo. No. ¿Por qué? Porque los jesuitas que odian la Biblia y odian la Reforma inventaron esta cobarde teología jesuita del futurismo de que el Papa no puede ser anticristo, porque solo vendrá en el futuro. Así que por favor, toma toda tu Biblia, tírala a la basura, no aplica a ti. Serás raptado, no tendrás ninguno de estos problemas con los que lidiar y solo los judíos van a luchar con eso en el futuro. Porque son los elegidos de la tierra y por lo tanto necesitan una patria. Así que creemos una a través de los Rothschild. No tiene nada que ver con la Biblia, es para siempre desolado. Así es. Ahora, aquí hay otro sistema que está desolado, que ha logrado eludir la reforma. Así que la Review and Herald tiene esto que decir. Mientras el mundo protestante por su actitud está haciendo concesiones con Roma, como redefinir la doctrina de la justificación, debemos despertar para comprender la situación y ver la contienda ante nosotros en su verdadero alcance. Dejemos que los atalayas, ¿no hablamos de ellos? Ahora, alcen sus voces como una trompeta y den el mensaje que es la verdad presente para este tiempo. Háganle saber dónde estamos en la historia profética para que el espíritu del verdadero protestantismo pueda despertar a todo el mundo. ¿Qué es el verdadero protestantismo? Número 1 es protestar por las Escrituras y protestar contra la falsedad de Roma. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra orden de marcha. Veo que mucha gente todavía hace eso. Sí, Martín. Cristo miró a través de los siglos, vio cómo el cristianismo real se extinguiría casi por completo. De modo que en el segundo advenimiento encontraría un estado de sociedad similar al que existía antes del diluvio. Incluso las iglesias estarían desmoralizadas y la Biblia sería descuidada y profanada. Ni siquiera creen en la primera oración de la Biblia. En el principio, Dios, ¿qué pasa con el resto? Entonces, Martín, ¿es necesario que practiquemos toda diligencia? Sí. Guarda tu corazón, Proverbios 4:23, con toda diligencia, porque de él son los asuntos de la vida. Segundo de Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así que el amor ágape es lo último. Debes amar a tu prójimo lo suficiente como para advertirle. Eso no es satisfacerlo. Ni condenarlo. Sí. Entonces, ¿qué significa toda diligencia? Significa mucho, significa una diligencia diaria. Existe el peligro de que seamos ciegos con respecto al trabajo de las agencias satánicas. Creo que el mundo se ha vuelto ciego, Martín, y ya no lo ven. Oh, seguro. ¿No mencionaste también sobre Sansón?
cuán ciego era, e incluso solo cuando estaba completamente ciego, finalmente vio. sí, finalmente vio. Correcto. Esperemos que el mundo también vea esto. Esperemos, se levantarán de su ceguera y serán atrapados por las tentaciones seductoras satánicas. Por lo tanto, la palabra viene a nosotros dando toda diligencia. Agreguen a su carácter las gracias que los harán fuertes para resistir el mal. El que carece de estas cosas es ciego y no puede ver a lo lejos. No se da cuenta de su pobreza espiritual. Por lo tanto, los hermanos den diligencia para asegurar su llamado y elección, porque si hacen estas cosas, nunca caerán. Así que se les ministrará entrada abundantemente en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Martín, necesitamos estudiar, necesitamos entender dónde estamos parados en la corriente del tiempo. Y con diligencia. Sí. Eso es muy importante. Entonces Martín Lutero afirmó que todo el mundo se ofende por claridad de la segunda tabla de los 10 mandamientos de Dios, porque el sentido humano y la razón comprenden en parte lo que se hace contrario a ella. Cuando Dios y su palabra son condenados, el mundo guarda silencio y no la considera. Pero cuando un monasterio es tomado o se come carne un viernes, Martín, veo que ahora están dando hamburguesas de pescado en los Estados Unidos y lo anuncian para la cuaresma, o un fraile se casa. Oh, entonces el mundo clama, aquí hay ofensas abominables. ¿No es eso brillante? Eso es excelente. Incluso puedes aplicarlo a que nadie diga una palabra cuando se destroza el cristianismo en una película o algo así. Pero que tomen otra religión y digan algo en contra de ella. Oh, entonces todo está mal. Y ahora parece que si hablas en contra de la doctrina católica, entonces eres una abominación. Pero ¿qué pasa si esa doctrina no tiene nada que ver con la Biblia? No les importa que estén pisoteando la ley de Dios, pero no pisoteen comer pescado un viernes. Así que la obediencia a Dios es la obediencia de la fe y las buenas obras. Es decir, el que cree en Dios y hace lo que Él ha mandado es obediente a Él. Pero la obediencia hacia el diablo es superstición y malas obras. Es decir, quien no confía en Dios, sino es incrédulo y hace el mal, es obediente al diablo. Y Pablo dijo, no quiero que adoréis con los demonios o que adoréis a los demonios. Martín, el mundo está patas arriba. Ya no sabe qué es mal porque ha rechazado la palabra y la ley. Así que Martín, si rechazas a Cristo, te vuelves desolado. Sí. Si blasfemas contra el tabernáculo y el plan de salvación y lo reemplazas con otro plan de salvación, te vuelves desolado. Así que ahora los protestantes que abrazaron el plan de salvación y reconocieron que la justicia se te imputa y que es la justicia de Cristo y no la tuya, la que te da el título al cielo, ¿qué pasa si comienzan a cambiar su situación? ¿No se vuelven desolados también? Seguro, si te alineas con el otro, incluso si vas a un concilio ecuménico, estás destinado a ser desolado. Estás en un gran problema. Muy bien. Entonces Daniel 9:17. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor al Señor. Así que en el tiempo de Daniel, el templo había sido destruido. Estaba desolado. ¿Por qué? Porque ellos ya no practicaban lo que debían practicar. Sí, era desobediencia. Se convirtió en un evangelio de obras y apostasía. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El futurismo aplica esto al anticristo en algún momento del futuro, pero tiene que ver con el Mesías, con Jesucristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por su muerte se convirtió en el sacrificio supremo y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Aquí hay un
quiasmo. El gobernante se oponía al gobernante y los romanos se oponían al Mesías. El Mesías pondría fin al sistema de sacrificios. Luego, con su muerte, vendrían las legiones romanas y destruirían el templo. Y esto sería hasta el final. Esto es muy interesante. Muy interesante. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Entonces, Martín, en este sistema reemplazarán el plan redentor con algo más. Lo dejarán desolado. Ahora, aquí hay una imagen de lo que sucedió en ese tribunal cuando entrabas al tribunal con tu cordero sacrificial. Colocabas tu mano sobre él y confesabas tus pecados y él tomaba tu lugar. Ahora, ya sea que creas que el continuo que se te quita es Roma, que es quitada, o si crees que es una eliminación de la expiación, realmente están tan interconectados que es difícil separarlos, porque Roma quitó la expiación. Sí, Ahora, cuando se quita la expiación, se está quitando el papel del Mesías, lo que significa que se está desolando, porque si Cristo ya no está, es desolado. Obtiene su plenitud de Cristo. El versículo 11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora, no vamos a entrar en esta profecía, pero está relacionada con los 1260 días, simplemente alargados por 30 días o 30 años, porque el decreto de que el obispo debería tener este poder salió 30 años antes de que entrara en vigor. pero todavía cae dentro de los 2300. Correcto. Entonces tiene que ver con el surgimiento del sistema papal que traería esta desolación. Así como el templo fue desolado, Roma también lo será. Sí, ha caído, ha caído. ¿Podría ser que los protestantes también se queden desolados? Si se alinea con él, sí, porque es por eso que Dios dice salgan. Jeremías 12:10. Esto es ahora. Ese es el profeta que está hablando antes de la destrucción. Está sucediendo en su tiempo. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Habían eliminado la doctrina de la salvación y la habían reemplazado por una doctrina de obras. Sí, En resumen, otro sistema que está asociado con el periodo del gobierno papal hará exactamente lo mismo, bajo otro pretexto. Bien, continuemos con nuestra historia. Jeremías continúa y dice: fue puesta en asolamiento. ¿quién? Los judíos Los judíos mismos. la desolaron. ¿Cómo la desolaron? Quitando la tipología de un Mesías que moriría en un lugar y reemplazándola con un sistema de obras. Hicieron el ritual en lugar de ir a para qué era el ritual. Sí, y lloró sobre mi desolada. Era un profeta llorón. Fue asolada toda la tierra. Si eliminas al Mesías de tu religión, entonces toda la tierra queda desolada. Si se la tragan, porque nadie se lo toma en serio. Martín, si el plan de salvación no es la clave del problema, has perdido el hilo. Hay desolación, no vale nada. Por eso Jesús, cuando estuvo allí y lo rechazaron, dijo: he aquí vuestra casa es os dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Esa es la segunda venida. Así que, Martín, no hay una tontería, un tercer templo que se construirá.
Incluso si lo es, no tiene nada que ver con esto, porque esa desolación es hasta la segunda venida. Correcto. Entonces leemos en Señales de los Tiempos que el pecado de los judíos fue muy grande. Pero aquellos en nuestros días que tienen ante sí la historia de Cristo en la tierra y su rechazo por los judíos, el pecado es en un grado mucho mayor. Así que pecan en un grado mucho mayor. Tienen el testimonio de los seguidores de Jesús a través del periodo de casi 2000 años. ¿De qué periodo de tiempo está hablando? 2000 años después de Cristo. Bien, que debe haber más o menos hasta ahora, ¿cierto? Así es. Una luz mucho mayor que la que tenían los judíos. Todos los demás errores son insignificantes comparados con el pecado de rechazar a Cristo. Apartarse de Él es rechazar la verdad infinita, el amor y la justicia, y cerrar la puerta del corazón a toda la iluminación celestial y dar la bienvenida a la oscuridad y la desesperación. Aceptarlo es luz, paz y alegría. El problema no ha cambiado. No, ha sido el mismo problema desde Caín hasta hoy. Cuando no haces las cosas a la manera de Cristo, es desolación. Es desolación, es el camino de Caín o el camino de Abel. Así que ahora, cuando leo en Apocalipsis 3:18, y estoy leyendo aquí una carta que se aplica directamente a la iglesia remanente de Dios en los últimos días, aquellos que guardan los mandamientos y se aferran al testimonio, o se supone que deben hacerlo, ¿por qué se les debería aconsejar que compren oro probado en el fuego? En otras palabras, un carácter que sea como el de Cristo, que sea moldeado en el fuego de la aflicción, para que pueda ser rico y tener vestiduras blancas. La justicia de Cristo es de lo que se trata, para que puedas vestirte y no tengas tus propios trapos de inmundicia, y que la vergüenza de tu desnudez, tu naturaleza pecaminosa, no aparezca, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Es posible que incluso los elegidos puedan ser engañados. Y puedes pensar que un sistema que pone el nombre de Jesús en su boca, pero lo niega y llama anatema a todo lo que le pertenece, ¿eso es problemático? ¿Es eso problemático? Seguro, bueno, desafortunadamente muchos seguirán ciegos. Así que la puerta del corazón debe estar abierta al Espíritu Santo, porque este es el santificador y la verdad es el medio. Debe haber una aceptación de la verdad como es en Jesús. Ese es el núcleo del asunto. Esta es la única santificación genuina. La palabra de verdad. Oh, lee la oración de Cristo por la unidad. Guarda por tu nombre a los que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Martín, hay tanta división en el mundo. En la iglesia. Sí, en la iglesia. La oración de Cristo no es solo por aquellos que ahora son sus discípulos, sino por todos aquellos que creerán en Cristo a través de las palabras de sus discípulos, incluso hasta el fin del mundo. Jesús estaba a punto de entregar su vida para traer vida e inmortalidad a la luz. Cristo, en medio de sus sufrimientos y siendo rechazado diariamente por los hombres, mira hacia abajo 2000 años. No son 2500. No son 1800. A su iglesia, que existiría en los últimos días antes del cierre de la historia de la tierra. Martín, solo estoy tirando eso por ahí para mostrar dónde estamos en el flujo del tiempo. Bueno, no sé, he visto 3 testigos ahora, con 3 citas aquí. Ahora, Martín, no son 2500 años, tal vez, o 2090 años, o quién sabe, tal vez 4000 años. Es una cita inclusiva. Muy bien. ¿De qué se trata todo esto? En resumen, la justicia por la fe, en verdad. Así que el mensaje del tercer ángel, varios me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice sobre no aceptar la marca de la bestia? Y he respondido que es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y en plenitud. Ahora, Martín, guardar el sábado dicen que son obras. Pero estás descansando. Pero estás descansando.
Entonces, ¿cómo trabajas y descansas al mismo tiempo? No lo sé. Esa es la dicotomía que Satanás está promoviendo. Mientras que el domingo, según el catecismo de la Iglesia Católica Romana, tienes que hacer un sacrificio, Oh, eso suena como obras. que es la misa. Ahora, pensé que el sacrificio ya había sido hecho, Sí, así que ahora estás trabajando hacia otro sacrificio. Por un sacrificio has sido perfeccionado. En otras palabras, justificado. Entonces, ¿de qué se tratan todos estos otros sacrificios? ¿No es eso lo que hicieron los judíos? ¿No se involucraron en sacrificio tras sacrificio y sacrificio se convirtió en la obra y no en la esencia del sacrificio que era Cristo? ¿No es exactamente lo mismo que hicieron los judíos, solo que en otra forma? sí, Bien, entonces, en otras palabras, Jesús es la única esperanza del alma por la fe, lo cual es un anatema, por cierto, según ellos. Toda alma puede decir lo que dice el salmista: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y no hay nada en la tierra que desee fuera de ti. En el momento en el que el pecador se aferra a Cristo por la fe, sus pecados ya no están sobre él. Cristo se pone en el lugar del pecador y declara: he llevado su culpa, he sido castigado por su transgresión, he tomado sus pecados y he puesto mi justicia sobre él. Martín, dice que tengo que ir a un sacerdote terrenal, tengo que confesarle mis pecados y él me da la absolución, y Cristo tiene que acatar mi decisión como sacerdote y ya sea perdonar o no perdonar. Pero aún así tienes que pagar el precio por tu pecado, por lo tanto irás al purgatorio y lo quemarás. Y el único que te puede dar liberación de ese purgatorio es el Papa, que aplicará los méritos de María. Tal vez incluso Jesús, para ti que puedas obtener tiempo libre en el cielo. ¿Dice eso? no, para nada. Tampoco dice que Cristo dice que yo lo ayudaré a ser justo. ¿Qué protestante puede firmar un documento donde el Papa se convierte en primado mientras persista la doctrina del purgatorio? Esto es imposible. Es imposible, ¿verdad? Pero lo hacen. Si aceptas la primacía del papado mientras exista la doctrina del purgatorio y el Papa Francisco te da tiempo libre en el purgatorio por seguir sus tweets, puedes sentarte en ese concilio. No hay forma. Algo está mal aquí en el mundo, ¿cierto? Pero esa justicia nunca es tuya. Siempre es la justicia de Cristo. En Cristo el pecador permanece inocente ante la ley. Pero ¿qué tan vana es la esperanza de entrar al cielo si no tenemos fe presente en Cristo? No hay deleite en las cosas espirituales, no hay alegría en anticipar las alegrías del cielo. Los hijos de Dios encuentran su consuelo y paz en Cristo. Se deleitan en morar en la santidad de su futuro hogar inmortal y no en una edad de oro aquí abajo, Martín. No, lo siento. Por el dominio y el poder, Eso traerá prosperidad temporal y destrucción repentina. por lo que el Señor manda: sed santos porque yo soy santo. El esfuerzo constante del cristiano debe ser conformarse perfectamente a la vida de Cristo. Debemos apartar la mirada de la oscuridad y mirar hacia la luz. No acuses a Dios de parcialidad o infidelidad debido a tu incredulidad. Tus dudas ponen en duda la veracidad de sus promesas. Eso es lo que debemos hacer cuando con fe viva vengan a Jesús y se conviertan en hacedores de la palabra. Gustarán y verán que el Señor es bueno. Dirán que por sus llagas fuimos sanados. ¿Esta es la verdadera religión? ¿La oímos? No vemos sus cruces y vemos esto, aquello y lo otro y el dominionismo, poder y todas estas tonterías y controlaremos al mundo. ¿No dijeron eso los judíos? ¿No querían expulsar a los romanos y convertirse en los gobernantes del mundo? Así es como querían que Cristo fuera rey. De hecho, todavía esperan que venga el mismo Mesías para que haga eso. Así que si tienes esta religión, pensarás en Jesús. Hablarás de Jesús como el que está dispuesto y es capaz de salvar hasta lo sumo. Esto es todo.
El que cree en Jesucristo como tu Salvador, su obediencia perfecta se te imputa, Su obediencia. no la mía. Este es el resultado final. Eres perdonado cuando miras a Jesús como tu sustituto y seguridad. La promesa es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No esta pompa y ceremonia y tonterías y rituales y ayunos y hamburguesas de pescado y lo que sea. Nada de eso va a contar ni un ápice. Nada de eso. Nada de eso. Nada. Suena a cuando Simón el mago quiso comprar el Espíritu Santo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Así que solo leamos las partes resaltadas de esto. Cristo vino a nuestro mundo para remodelar el carácter deformado del hombre, no para construir un gran imperio. Era un carácter muy torcido el que vino a reformar. Debo admitir que eso es lo que hizo. Martín, tengo malas noticias para ti. Tienes un carácter muy deformado que necesita ser reformado. Lo sé y me alegro de no tener que intentarlo y hacerlo. Sí, Él lo ha hecho. Él lo reforma, tu esposa te lo recuerda. Sí. Entonces, la rica promesa es que seremos participantes de la naturaleza divina. Porque esto significa todo para nosotros, ser participantes de la naturaleza divina. Martín, es al contemplar que cambiamos. No por rituales, ni por peregrinaciones, ni por numerosas oraciones y castigos, ni hamburguesas de pescado. No. Y no critico una hamburguesa de pescado. Si te gusta, ve y cómela. No tengo problema con eso. Pero si se vuelve una necesidad porque tienes que hacer algo para ser declarado justo, entonces estás perdiendo el tiempo. Es lo mismo con la formación espiritual. No es de extrañar que te sientes y repitas algo para intentar acercarte a Dios o imaginar cosas. Eso es lo mismo. Todo es hacer cosas para intentar apaciguarlo. Exactamente. Así que Él es Baal. No es Cristo entonces. No es de extrañar que Tito diga en 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Martín, esto es otra vez un anatema. Sí. O Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No lo puedo alcanzar por mis obras, pero puedo mostrar que lo he alcanzado por las buenas obras que realizo. Fluye. Porque la fe sin obras está muerta. La gente no entiende eso. Es una consecuencia, no un medio. Solo es dar vuelta la carta. El problema viene con uno mismo, porque tan pronto como lo haces al revés, te vuelves santo. Martín, tu esposa probablemente te recuerda numerosas veces que aún no eres santo. Todavía estás en un camino, luchando. Si la iglesia pudiera verte ahora, Sí. no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Habrá buenas obras, Fluirán, por supuesto. pero no las tuyas. No tienes nada de qué jactarte. Es Él quien obra en ti las obras de justicia. Así que hay caminos divergentes de verdad y error, Martín. Los ángeles de Satanás son sabios para hacer el mal y crearán lo que algunos afirman ser luz avanzada y lo proclamarán como nuevo y maravilloso. Pero aunque en algunos aspectos el mensaje pueda ser verdad, se mezclará con invenciones humanas y enseñará como doctrina los mandamientos de los hombres. Así que si aceptas las tradiciones en lugar de las escrituras, es una mezcla, ¿verdad? Y puede ser, habrá algo de luz en ello, pero también hay veneno allí.
Si alguna vez hubo un momento en el que debemos velar y orar con verdadera seriedad, es ahora. Muchas cosas aparentemente buenas deberán ser consideradas cuidadosamente. El mundo entero en este momento está aplaudiendo, Sí, porque están sucediendo muchas cosas aparentemente buenas que deben considerarse cuidadosamente. ¿A dónde va esto? Con mucha oración, porque son dispositivos específicos del enemigo para guiar a las almas por un camino que se encuentra tan cerca del camino de la verdad que será apenas distinguible de ello. ¿Es posible? eso es a lo que nos enfrentamos ahora mismo. En este momento. Pero el ojo de la fe puede discernir que se está desviando, te está llevando a otra dirección, aunque casi imperceptiblemente, del camino correcto. Al principio puede que se piense que es positivo, pero después de un tiempo se ve que es muy divergente del camino que lleva a la santidad del cielo. Mis hermanos, les advierto que hagan un camino recto para sus pies, para que el cojo no se salga del camino. Martín, esto es lo que está sucediendo en el mundo. Así que eso significa que debes poder leer lo escrito en la pared, Debes poder leerlo. porque de lo contrario están caminando por el camino equivocado. Correcto. Herejías presentadas como doctrina bíblica. Vemos cientos de ellas, cientos de ellas. Ha llegado el momento en que no podemos depender de la doctrina que llega a nuestros oídos, a menos que veamos que armoniza con la palabra de Dios. Hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas y debemos familiarizarnos con la Biblia para saber cómo enfrentarlas. La fe de cada individuo será probada y todos pasarán por una prueba de crítica minuciosa. Estamos en ese tiempo. Así que necesitamos ser sobrios. Como dice Pedro, vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Si no entendemos cómo las supuestas cosas hermosas que están sucediendo se desvían del camino de la salvación, entonces también estaremos blasfemando contra el santuario, el tabernáculo. Así que es un robo gradual sobre nosotros. Esta crisis, el sol brilla en los cielos, pasando por su círculo habitual. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, empujándose unos con otros. La mayor excitación prevalece. Sin embargo, la hora de la gracia se está cerrando rápidamente y la puerta de la misericordia podría cerrarse muy pronto. Martín, ¿estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Así que pongámonos un poco más serios. Apocalipsis 18 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así que hay un falso Espíritu Santo. Los demonios están allí, si ese es el caso. ¿Está Jesús allí entonces? No, para nada. ¿Han quedado desoladas? Sí, ¿Pueden las iglesias quedar desoladas? definitivamente, seguro. Quiero decir, esta ave inmunda y odiosa es parte de las iglesias. Y es un espíritu falso. Sí, Si el Espíritu te dice que no tienes que cumplir la ley y Jesús dice: si me amas, guardarás los mandamientos, entonces los dos están obviamente en yuxtaposición entre sí. uno es del diablo y el otro no. Y si la justificación es ahora solo por gracia y no solo por la fe, y está en las obras de Cristo y no en la sangre expiatoria de Cristo, entonces, ¿qué doctrina es esa? ¿Es una doctrina del Espíritu Santo o es una doctrina del diablo? Del diablo. Sí, la doctrina del diablo ¿Está bien? es lo opuesto a Cristo. Y entonces cuando la Biblia dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra, en plural, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
porque todo está controlado por los caballeros de Malta y los jesuitas. Y oí otra voz que decía que la única solución ahora es salir de ella, mi pueblo. Esa voz es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Pero tiene que llegar a la gente a través de la voz de la humanidad. Sí, para que no seáis partícipes de sus pecados, de sus transgresiones de la ley, ni recibáis parte de sus plagas. Martín, las iglesias están desoladas, se han vuelto Babilonia. Sí, y si hay alguno de estos componentes babilónicos en nuestras iglesias, pensamientos Sí, y formas, música, todo esto, ¿eso nos hará desolados? deshazte de eso, sal de eso. Sí, absolutamente. Así que cuando la obra de investigación termine, cuando los casos de aquellos que en todas las épocas han profesado ser seguidores de Cristo hayan sido examinados y decididos, entonces, y no hasta entonces, el tiempo de gracia se cerrará y la puerta de la misericordia se cerrará. Así, en una corta frase, los que estaban listos entraron con él a la boda y la puerta se cerró. Somos llevados a través de la ministración final del Salvador hasta el tiempo cuando se completará la gran obra para la salvación del hombre. Y Martín, cuando Cristo vino la primera vez, trabajó en el atrio exterior, porque él no era levita, era de la tribu de Judá, y de allí llegó a ser sacerdote de la orden de Melquisedec. Y él fue y ministró en el lugar santo, en el santuario celestial que Pablo dice, no hecho por manos humanas, pero en el santuario terrenal bajo los judíos continuaron sacrificando. No se dieron cuenta de que la casa estaba desolada, así que tenían su ritual y su sistema y su pompa y su glamour, y era totalmente inútil porque su ministerio y su religión deberían estar enfocados en un abogado que allá arriba se iba a encargar de sus eventos. ¿Correcto? Entonces, cuando él se mudó al lugar santo y los judíos rechazaron ese movimiento y continuaron en su santuario terrenal, su casa estaba desolada. Sí, Así que ahora, al final de la profecía de los 2300 días que terminó en 1844, cuando el énfasis se puso en el ministerio de Cristo pasando al lugar santísimo, sí, donde estaba la ley, sí, entonces la ley se hizo prominente y el sábado se hizo prominente y la justificación por la fe se hizo prominente nuevamente. La iglesia la ha rechazado. sí, se quedaron en el santo. Entonces no queda la casa desolada. Exactamente. La misma desolación. ¿Quién llena el vacío? Satanás. Satanás con sus demonios y un falso Espíritu Santo. Eso es lo que acabamos de leer. Así que el mensaje es volver a la armonía con la ley. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio. Y el otro mensaje es, no tienes que hacerlo porque la ley ha sido abolida. Y si la ley no ha sido abolida, mantendremos la ley papal y no aquella. Así que cambiaremos un sello por otro sello. No podemos ser sellados con el sello de Dios, pero recibimos la marca de la bestia. Así que el peligro de lo que mencioné antes también es que puedes estar sentado en la iglesia correcta, Sí, pero puedes tener esa mentalidad babilónica de música y todo eso. en tu casa, tu templo espiritual. Que se vuelve temporal. Así que cuando digo sal de eso, no me refiero a dejarle esa iglesia. Sal de esa mentalidad babilónica. Pero si tu iglesia se niega a guardar los mandamientos de Dios y niega el principio de la justificación y acepta una forma papal del mismo, entonces te has convertido en parte de Babilonia y tienes que salir de ese sistema, incluyendo esa iglesia que pertenece a ese sistema. La desolación es destrucción, y eso es lo que le va a pasar a ese sistema. Por eso el tercer ángel en Apocalipsis 14 dice en voz muy alta, si alguno adora a la bestia, y es muy sencillo, aquellos a quienes has elegido obedecer son a quienes estás adorando o a su imagen. Ese es un
Ese es el mismo principio que viene a la caída de los protestantes en los Estados Unidos de América y reciben su marca en la frente o en su mano. Los mismos beberán de la ira de Dios porque están desolados, Martín. Se han convertido en una casa de demonios. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Eso es Apocalipsis 16:7. Así que cuando reciben las plagas y los juicios caen sobre ellos, todos se quejan y tratan de deshacerse de aquellos que guardan los mandamientos. Hablamos de eso la última vez, pero la Biblia declara que los juicios son justos. Jerusalén fue destruida. Sí, Rechazaron a Cristo. sí. Será destruida Babilonia. Será destruido el mundo porque lo han rechazado de nuevo y han aceptado falsedades en su lugar y compromisos que lo niegan, como el acuerdo abrahámico, que es totalmente sin Cristo. ¿Quién fue dejado atrás? Quiero decir que puedes tener citas de los concilios ecuménicos. Jesús es puesto al mismo nivel que Buda y todo esto. Exactamente. Tan pronto como te deshagas de Jesús, tu casa quedará desolada. Ese es el punto central de esta discusión. Si no nos centramos en Cristo, estamos desolados. Hemos perdido la trama. Así que, Martín, esa es la conclusión. Él blasfema contra los que están en el cielo. Blasfema contra el tabernáculo. Martín, lo hemos visto una y otra vez. Y entonces pasamos de los judíos, donde la casa quedó desolada porque lo rechazaron, al catolicismo, que quedó desolado porque lo rechazaron, al protestantismo, que se ha comprometido con un sistema desolado y una teología desolada, y se han vuelto desolados. No quiero estar desolado, No. porque si no lo tengo a Él, no tengo salvación. Prefiero estar en anatema y aferrarme a Él, en lugar de aferrarme a un sistema que no puede salvar. Amén. Oremos. Padre Celestial, todo se trata de Jesucristo. Hablamos en un episodio anterior, Señor, sobre la centralidad de Cristo, pero necesitamos entender cómo las personas pueden parecer abrazarte mientras rechazan tu plan de salvación. Uno es tan malo como el otro. Ayúdanos a tener ojos para que podamos ver. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.